¿Me esperás un minutito? Está Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción. Gustavo, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Facundo, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Intentando, tomarnos unos minutos para pensar un poco esto que planteó la Unión Industrial Argentina, el propio Rapalini. Queremos que vuelva el Milei que nos consideraba héroes. ¿Qué empresario tiene en la cabeza Milei? ¿Qué empresario modelo tiene en la cabeza este presidente? Bueno, esa pregunta habría que hacérsela al presidente, ¿no? Realmente yo no sabría contestar. Lo que sí quiero decir es que claramente lo que plantea la Unión Industrial Argentina, yo lo comparto totalmente. Yo creo que nosotros, todos nosotros, Facundo, la sociedad en su conjunto, los consumidores y los empresarios, venimos de décadas y décadas de anormalidad económica. Dentro de esa anormalidad económica cada uno hacía lo que podía. Los empresarios lo que podían, los consumidores también lo que podían, comprando lo que podían, lo que conseguían, al precio que conseguían, sin tener ninguna referencia, Sí. si era caro, si era barato. En fin, era un aquelarre económico. Pero repito, estábamos acostumbrados, nacimos así, y bueno, eso cambió. Estamos yendo a una macroordenada, estamos yendo a lo que yo defino un país normal, venimos de la anormalidad, vamos a un país normal, y en ese país normal todos nosotros nos tenemos que adecuar a esta nueva circunstancia. Y claramente los industriales y los empresarios en general es un sector que tiene que adecuarse a esta nueva circunstancia, y eso requiere un análisis muy profundo de las nuevas reglas de juego, complejo, difícil, no sencillo. El costo argentino es un costo muy importante, hay que por lo menos evaluarlo y conversarlo detenidamente. Claro, ahora, Gustavo, le tengo que hacer la repregunta. ¿Usted prefiere este Milei que le garantiza normalidad, según la descripción que usted hace, pero encendido contra ustedes, contra el sector empresarial, o el de la campaña que consideraba que ustedes eran héroes? A ver, yo lo que digo, para no elegir uno que otro, yo lo que digo es, no hay ninguna duda de que para que cualquier país crezca se necesita una fortísima inversión, sobre todo en un país que viene de muchísimos años de baja inversión. La inversión la hacen básicamente los privados. Por supuesto, el Estado también comparte en gran medida esa inversión, pero fundamentalmente viene de los privados, y los privados son los empresarios. Es imprescindible tener una clase empresaria robusta, fuerte, que crea en el país y que invierta. Empresarios argentinos y obviamente también bienvenidos empresarios extranjeros. Yo creo que hay que pensar en eso, hay que discutir esa Argentina que es la que queremos, y en ese sentido a mí me parece, Facundo, que el diálogo es fundamental. Creo que el diálogo entre el gobierno y el sector empresario, además de otros sectores, por supuesto, pero el diálogo entre el sector empresario y el gobierno para ver cuáles son las mejores condiciones para invertir, me parece que esto es central y muy importante. ¿Y ustedes dialogan, Gustavo, con el gobierno? Nosotros tenemos un muy buen diálogo con el gobierno en un momento difícil. Usted sabe, Facundo, que el gobierno ha decidido no invertir en infraestructura, no invertir en obra pública, al amparo del ajuste fiscal, y que no sobra mucho dinero, según las cuentas que hace el gobierno nacional, para invertir en obra pública nacional. Es un sector que está, yo diría, casi totalmente parado por el lado de la inversión, repito, pública nacional, si bien ahora empiezan a licitarse algunas rutas para ser concesionadas para reparación y mantenimiento por peaje, o el gobierno va a privatizar ferrocarriles, pero digo, bienvenido sea eso. Pero hay infinidad de inversión que no es posible que la hagan los privados. Pero además de eso, hoy hay un parate importante, más que un parate, digo, todo lo que es construcción de viviendas unifamiliares o de edificios está parado. No diría parado, está tranquilo, está con un nivel de actividad inferior al que tendría que tener. Ahora, Gustavo, usted destaca algo que mucha gente anhela, desea, yo me pliego también, tener un país normal. En ese país normal, ¿es normal que el presidente le diga a uno de los principales empresarios del país, don Chatarrín, a otro don Gomita Lumínica y a otro el señor de la lengua floja? A mí, Facundo, las agresiones la verdad que no me gustan. Yo apuesto por el diálogo, creo que es fundamental el diálogo, como decía anteriormente, entre el gobierno y el sector privado, sean estos empresarios, sindicalistas, ONGs o periodistas, no importa. Creo que yo apuesto por el diálogo, me parece que
lo central, más allá de esas definiciones, repito que no comparto, creo que es el diálogo, sobre todo cuando uno habla de empresarios importantes, ¿no? El caso de Techin. Argentina tiene dos multinacionales de origen argentino, con capitales argentinos. Uno es Techin, otro es Arcor. Compiten en todo el mundo, tienen fábricas en gran parte del mundo, sobreviven, han crecido mucho, son competitivas. Bueno, si no pueden competir en Argentina, como mínimo yo me sentaría a analizar cuáles son los motivos. Ahora, Gustavo, ¿qué tal? Acá lo saluda Robertino Sánchez Flecha, un gusto. Hola Robertino, ¿cómo estás? ¿Cómo se puede dialogar con un presidente que respecto a su entidad la ha catalogado irónicamente como la Cámara Argentina de la Corrupción? Ha dicho cosas con mucho desprecio de muchos empresarios de la corrupción, que habrá algunos que no son honestos, pero muchos otros, la mayoría, sí. ¿Qué tipo de diálogo se puede establecer con una persona que tiene esa concepción sobre ustedes? Bueno, a ver, repito, yo más allá de esos comentarios, que obviamente los he escuchado y que no comparto, pero más allá de eso, yo creo que nosotros tenemos que apostar al diálogo. Digo, no, yo no me quedaría en un discurso de agresiones de un lado y del otro, creo que no corresponde, mucho menos a nosotros con nuestro rol de dirigentes empresarios. Apuesto al diálogo. De hecho, nosotros tenemos un muy buen diálogo con distintos sectores del gobierno que están vinculados a nuestra actividad, y el diálogo de esos niveles es excelente. Gustavo, Mariana Yalo le habla. Estábamos Hola, hablando Mariana. Del empleo, y usted en una entrevista reciente dijo que se perdieron más de 120.000 empleos entre 2023 y 2024. ¿Cómo está la situación ahora y también cómo está el nivel de actividad en su sector? La situación es que nosotros perdimos efectivamente 120.000 puestos de trabajo entre mediados del 23 y mediados del 24. Mediados del 24 a la fecha, estabilizados en un nivel 25% inferior de actividad a ese pico. No seguimos perdiendo empleo, no recuperamos empleo, y la actividad, repito, desde hace un año y medio amesetada, con perspectivas de un año bastante similar, ¿no? Creo que va a seguir bastante amesetada en este nivel de actividad que tenemos hoy. Gustavo, retomo la última, por supuesto, y le agradecemos. Estamos hablando con Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Qué debiera pasar? Digo, algunas cuestiones usted dijo que están llevando el país a ser un país normal. ¿Qué más debiera pasar para que se revierta el parate, no sé, esa economía estancada que hace que ustedes tengan, por ejemplo, obras que no se iniciaron o que están paradas? A ver, yo pensaría, el gobierno reiteradamente lo ha dicho y lo dice cada vez que puede: yo me encargo de la macro, de la micro se encargan ustedes. Más allá de que obviamente se tienen que encargar de la macro, que eso corresponde fundamentalmente al gobierno, yo creo que hay que pensar también en la micro, en ciertas políticas que puedan dinamizar el sector vinculado a lo que es construcción, sin duda, y nosotros tenemos propuestas en ese sentido. Pero más allá de eso, y para no ser demasiado largo, creo que es importante pensar en el mercado interno, pensar en el consumo, pensar que haya algún tipo de reactivación, que las empresas puedan y los comercios puedan vender más, que la gente pueda tener alguna posibilidad de acceder a más bienes y servicios. Creo que hay que pensar en créditos, digamos, a baja tasa o a menor tasa, al mayor plazo posible. Hay que pensar en algún tipo de fondeo para que los bancos puedan prestar créditos a mediano plazo y conseguir que haya créditos hipotecarios para gente de clase media que pueda acceder a pagar una cuota para tener una vivienda propia. En fin, creo que hay una serie de políticas activas que se podrían hacer en la microeconomía. Repito que el gobierno dice que es un problema de los empresarios, claro, pero me parece que si pensamos en eso, yo creo que hay sectores que pueden tener alguna reactivación y hacer más. ¿Y hacer más? Este proceso. Ahí está, clarísimo. Gustavo, abrazo grande, gracias por estos minutos. Un placer, Facundo, saludos a todos. Gracias, Gustavo. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, a propósito de pensar desde aquel audio de Rapalini que planteaba que efectivamente les gustaría que volviera el presidente que hablaba de los empresarios como héroes, y no el presidente que hablaba de los empresarios de una manera durante la campaña y habla de otra. Yo escucho